Estamos grabando. Ya. Ya, vamos a empezar entonces. Primero vamos a recordar más o menos cómo podíamos clasificar las resistencias que presentaban algunos microorganismos. ¿Ya? Tenemos tres tópicos, que sería la resistencia de tipo natural, la adquirida y la cruzada, que es como la clasificación más clásica, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y la que más se puede entender. Cuando hablamos de la resistencia natural, estamos refiriéndonos a la resistencia intrínseca, ¿ya? Una resistencia propia de la bacteria que no la ha adquirido de ninguna forma, ¿cierto? En su ADN viene ya el gen que le da esa característica de resistencia, ¿ya? Nosotros dábamos el ejemplo, y hay muchos, podríamos buscar otros, el típico ejemplo de la pseudomonas frente a las penicilinas básicas. Que a ella no se le puede colocar ni penicilina propiamente tal, ni tampoco la ampicilina, ni la amoxicilina, ¿cierto? En su antibiograma. Sí se puede usar había una penicilina antiseudomónica, no sé si se acuerdan. A ver si la pueden buscar. ¿Cuál era el nombre de esa penicilina antiseudomónica? ¿Sí? ¿Segura, Gabriela? Habían dos, me acuerdo, claro, ahí sí, la piperacilina y la ticarcilina. Eran dos tipos de penicilinas nuevas, sintéticas, obviamente. Una era la carboxipenicilina, que ahí está la ticarcilina, y el otro grupo eran las ureidopenicilinas, en donde está la piperacilina. ¿Ya? Entonces, estas dos penicilinas, o del grupo de los beta-lactámicos de las penicilinas, fueron fabricadas para poder combatir lo que son las pseudomonas. ¿Ya? Lamentablemente ya estas dos penicilinas antiseudomónicas están siendo utilizadas con inhibidores, ¿ya? Porque está la piperacilina con tazobactam, no sé si la ticarcilina. Vamos a revisar el CLCI, lo vamos a revisar y vamos a ver si está la ticarcilina con algún inhibidor. ¿Habrá algún otro microorganismo que tenga resistencia intrínseca hacia algún antibiótico? ¿Que no debería colocarse ese antibiótico en su antibiograma? El enterococo a la cefalosporina, ¿o no? No me lo pregunten, ¿me lo están afirmando? Sí, el enterococo a la cefalosporina. Sí, sí. ¿Alguna cefalosporina en especial? El enterococo a los macrólidos. ¿Alguna otra? ¿Alguna enterobacteria, por ejemplo? La Klebsiella a la ampicilina, si no me equivoco, era. ¿Ese ya es una resistencia intrínseca? Sí. Busquémoslo, lo buscamos mejor para tener una referencia.
Bueno, obviamente podemos determinar resistencia intrínseca según lo que muestra el CLCI. Si en el CLCI me dice que no puedo usar tal antibiótico o tal antibiótico, es porque obviamente tiene resistencia intrínseca hacia esos antibióticos. Mira, lo que encontré yo es que la Klebsiella, se le llama Klebsiella fenotipo salvaje porque se supone que es como el comunitario. Resistencia intrínseca a aminopenicilina, que sería la amoxila ampi, como dijiste tú, y también hacia la ticarcilina, hacia las carboxipericilinas. Cada vez que se hable de una resistencia cromosómica, nos estamos refiriendo a que es una resistencia intrínseca. ¿Ya? Entonces, eso siempre tienen que tenerlo bien presente. Pero si en el CLCI no indica el uso de ampicilina o amoxicilina, por ejemplo, hacia Klebsiella, lo más probable es porque ella tiene una resistencia cromosómica no adquirida, no plasmidial, también se le conoce. ¿Ya? El otro tipo de resistencia es el adquirido, ¿cierto? Y obviamente si hablamos de adquirido, significa que en algún momento la bacteria fue sensible a ese antibiótico y posteriormente, ya sea por dosis subclínicas, por ejemplo, porque se le dio una dosis más baja de lo que correspondía, o se realizó un tratamiento incompleto, o incluso un uso de antibióticos de tipo indirecto, es que la bacteria genera, por ejemplo, algún plásmido de resistencia. ¿Se acuerdan que el plásmido se traspasaba a través de la conjugación? Y lamentablemente la conjugación se realiza no solo entre las mismas especies, sino que también entre distintas especies. Entonces fácilmente se puede pasar un plásmido de resistencia desde una Klebsiella a una pseudomona, o de una pseudomona a una Escherichia coli, o a una Serratia, etc. Y en el caso de la resistencia cruzada, nos estamos refiriendo a estas resistencias que se generan, bueno, como dice la palabra, obviamente cruzada, que la bacteria presenta resistencia hacia X antibiótico, pero in vivo presenta también resistencia a otro antibiótico. ¿Ya? A veces no, ni siquiera de la misma familia, de otro grupo de antibióticos, lo que sí se mantiene a veces en los sitios blancos, cuando hay resistencias cruzadas. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos el dités. Parece que puso un dités acá, no lo recuerdo, pero si no lo vemos después. El dités, que sería una resistencia cruzada, en donde la bacteria es resistente a la eritromicina, ¿cierto? Una cocácea que es resistente a la eritromicina. Y hay algunas cocáceas que tienen la capacidad también de ser resistentes hacia la clindamicina, si es que son resistentes a la eritromicina. Ya, otra resistencia cruzada, bueno, más que todo, más que cruzada, el gen AMC, que más que cruzada es la inducción de resistencia, ya que luego lo vamos a explicar. Bueno, ahí tenemos cómo se adquiere la resistencia a través de mutaciones puntuales, ya esos son eventos espontáneos. El mismo cromosoma de la bacteria presenta cambios. Se consideran cambios microevolutivos, a veces esos cambios generan la muerte de la bacteria. Pero en algunas ocasiones la bacteria lo utiliza en su bienestar, en su propio beneficio. Y a veces estas mutaciones corresponden a genes que generan resistencia en la bacteria. Bueno, y ahí tenemos, como lo habíamos comentado recién, adquisición de plásmidos, que ya, como ya sabemos, es un material genético extracromosómico y tiene la capacidad de replicarse por sí solo. Tenemos también los transposones, que también es ADN, en este caso es un material genético que se adhiere al ADN bacteriano, ¿cierto? Porque no tiene la capacidad de replicarse por sí solo. Y aquí deberíamos haber agregado también los integrones, que son grupos de genes.
Y en el caso de los integrones, si es un integrón de resistencia, por lo general son resistencias a varios antibióticos y a varias familias de antibióticos. Incluso hay, no lo recuerdo en este momento, pero hay unos grupos de genes que incluso siempre se repite la misma resistencia. Por ejemplo, que sea resistente a beta-lactámicos, en el caso de Caucasia, que sea resistente a beta-lactámico, a macrólido y a las lincosamidas, por ejemplo. ¿Ya? Y ese es un integrón que tiene esas tres resistencias y siempre van juntas. La mayoría de las resistencias se generan porque la bacteria tiene la capacidad de fabricar una enzima destructora del antibiótico o destructora ¿cómo se llama? Como de la molécula del antibiótico. En el caso de los beta-lactámicos, ya sabemos que son las beta-lactamasas, que se dividen en penicilinasa, cefalosporinasa o carbapenemasa. Pero existen otros mecanismos de resistencia, como por ejemplo, tenemos el cambio del sitio activo, por ejemplo. Eso sucede, por ejemplo, en los antibióticos que atacan al ribosoma. Tenemos bombas de flujo, ¿ya? Que el antibiótico atraviesa las membranas y la bacteria tiene una estructura en su interior que permite que el antibiótico salga nuevamente hacia el exterior. La gran mayoría de estos métodos de resistencia provienen de lo que es un plásmido. Aquí tenemos las resistencias más importantes, las que nunca se pueden olvidar. Ya está Staphylococcus aureus, meticilino resistente, que es el famoso SARM. Recuerden que la meticilina no se usa como antibiótico propiamente tal. Ahí me está indicando que este estafilococo es resistente a los beta-lactámicos, ¿cierto? Ahí podríamos haber agregado también el Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina. Tenemos también Streptococcus pneumonia, que genera las famosas neumonías de la comunidad, o neumonías comunitarias, que es resistente a la penicilina. Enterobacterias resistentes a quinolona, eso es súper común, ¿cierto? El famoso ciprofloxacino, que genera rápida resistencia en Escherichia coli, en Klebsiella, en Serratia. Acá nos faltó también poner enterococo resistente a la vancomicina, que también da mucho problema. Y estos son como los grupos más importantes y son los que vamos a ver hoy día, más que todo, ¿ya? Bacilos gram negativos, productores de BLE, o beta-lactamasa de espectro extendido, bacilos gram negativos, productores de AMC, que es otra BLE, pero se llama BLE-AMC. Y tenemos también, esto es como lo último, esto es como lo que ya está muy en boga, lo que está dando mucho problema, que son los bacilos gram negativos productoras de carbapenemasa. ¿Se acuerdan cuál es la carbapenemasa más conocida o más peligrosa o más prevalente? ¿Cómo se llama el gen? La KPC. La famosa KPC. ¿Y por qué se llama KPC? Por Klebsiella pneumoniae. ¿Ya? ¿Y por qué por Klebsiella? Porque creo que se descubrió por primera vez en una persona que tenía Klebsiella resistente a carbapenemasa, o sea, a carbapenem. Exactamente. ¿Ya? Acuérdense que eso fue súper anecdótico, fue en el año 2010. Llegó a Chile, no sé si era italiano o era chileno, y venía de Italia, y esta persona presentó una neumonía por Klebsiella cuando llegó a Chile. Y la Klebsiella se la trajo de Italia. Era una Klebsiella resistente a carbapenemasa, y desde ahí no sé si será en Chile que se le nombra KPC, pero ahora esa KPC está en todo Chile, porque esta persona viaja a Santiago, pero tenemos KPC en Arica, ya tenemos una Klebsiella pneumonia KPC. Entonces, si se dan cuenta, lo fácil de los microorganismos de poder cambiarse de sitio. Primero tiene que haber salido del hospital. ¿Y cómo salió del hospital? Después tiene que haber viajado.
Y yo creo que no solamente está en Arica, ¿ya? Sino que está en muchos sitios ya. Ya, esto es súper importante. Esto se lo tienen que aprender, yo creo que de memoria. ¿Ya? Así se clasifican las beta-lactamasas. En seril beta-lactamasa y en metalo-beta-lactamasa. En el caso de las metalo-beta-lactamasas están solamente las de clase B, y aquí la más importante es la carbapenemasa Nueva Delhi, que es esta de acá. ¿Ya? La Nueva Delhi. ¿Cómo se detecta en el laboratorio? A través de inhibidores como el EDTA. En vez de usar el ácido clavulánico, usamos EDTA o usamos ácido dipicolítico. Se hace de la misma forma que el BLE. Ya, luego lo vamos a ir explicando de a poquito, pero la forma de determinar entonces el Nueva Delhi o los de clase B o las metalo-beta-lactamasa es a través de usar inhibidores como el EDTA o el ácido dipicolítico. En el caso de la serin beta-lactamasa tenemos tres clases, que son la clase A, la clase C y la clase D. ¿Ya? En la clase A tenemos dos grupos. El que más vamos a encontrar va a ser este, el de las carbapenemasas. Y ahí tenemos el famoso gen KPC. Este es el que más vamos a encontrar y este se llama SME porque se encontró primero en una Serratia marcensis. ¿Cómo se detecta? A través de inhibidores también, como el ácido clavulánico, el tazobactam o el ácido borónico. Acá se usa mucho más el ácido borónico para poder determinarla. ¿Por qué? Porque si uso ácido clavulánico, puedo confundirme, ¿cierto? Porque el ácido clavulánico me sirve para detectar las beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Ya? Ahí tenemos los genes de la beta-lactamasa de espectro extendido, que también forman parte de esta clase A, también son serin beta-lactamasa, pero es otro gen. ¿Ya? Entonces, para detectar, por ejemplo, para detectar KPC, que es una clase A, serin beta-lactamasa, vamos a usar como inhibidor el ácido borónico. En el caso de la metalo-beta-lactamasa, vamos a usar EDTA. Y en el caso de las BLE, que también son clase A, serin beta-lactamasa, vamos a usar tazobactam o ácido clavulánico. También forman parte de este grupo, serin beta-lactamasa, las clases C. Acá tenemos las BLE-AMC. Así se conoce. Bueno, uno las llama siempre como AMC. Estas no se inhiben. Y la verdad es que no se usa esta prueba de la inhibición por cloxa, sino que se usa, y lo que más se detecta es el AMC inducido, porque también hay un AMC que no es inducido. El que más se detecta es el AMC inducido. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar problema, porque va a mostrar resistencia in vitro, pero no in vivo. En cambio, el AMC no inducido, vamos a ver la resistencia en un antibiograma común. Entonces, no es necesario hacer la prueba de AMC. Y por último, tenemos la otra clase, que también es una serin beta-lactamasa, que es el gen OXA. Este da un poquito más de problema porque cuesta mucho encontrarlo. Por lo general se usa una oxacilina en el antibiograma para poder determinarlo, y en el CLSI sale la medida que hay que buscar para determinar si es o no gen OXA. Este también es bastante prevalente y lo vamos a encontrar mucho en Acinetobacter baumannii. Hay varios tipos, hay OXA, varios números. No recuerdo cuál es el número más prevalente. Me parece que es el 48, no estoy segura. Pero siempre lo vamos a encontrar en Acinetobacter baumannii, mayor prevalencia que en otras bacterias. ¿Alguien no entendió el gráfico? ¿Les quedó claro? Ya. Vamos a empezar primero
con la detección de la clase B. Vamos a ir de a poco. ¿Qué detectábamos en clase B? Sería bueno que le sacaran una fotito a esta. Sáquenle una foto para que ustedes me vayan diciendo lo que vamos a ir detectando. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya. Entonces, detección de clase B. ¿Qué vamos a detectar? ¿Qué gen vamos a detectar? De las carbapenemasas. Ya. ¿Pero qué gen? El NDM, IMP, eso, ¿no? VIM. Listo, bien. El que más vamos a detectar va a ser el Nueva Delhi, que es el NDM. ¿Ya? Esta técnica se usa igual que se hace la técnica de Kirby-Bauer. ¿Ya? Tengo el patógeno, ¿cierto? Hago el inóculo, 0,5 McFarland, y tengo que tener discos. ¿De qué? En el medio. ¿Cuál es el inhibidor para esta? El EDTA y ácido dipicolínico. Ya, entonces, en el centro vamos a colocar el disco, después de hacer la siembra de tapiz, ¿ya? Vamos a colocar en el centro el ácido dipicolínico o EDTA, dependiendo de lo que tenga el laboratorio, y a 2 centímetros de centro a centro, ¿cierto? Vamos a colocar en un lado, podemos colocar una cefalosporina, y al otro lado podemos colocar un carbapenem. Entonces, ¿qué vamos a ver? La famosa zona fantasma. ¿Qué otro nombre tenía? Pero se deforma. La deformación del halo de inhibición. ¿Por qué? Porque en esta zona se juntan el carbapenem con el ácido dipicolínico o LDTA. ¿Qué es lo que hace el ácido dipicolínico o LDTA? Inhibe a la carbapenemasa, permitiendo que el antibiótico inhiba a la bacteria, y por eso aparece el halo de inhibición alargado hacia el disco de EDTA o ácido dipicolínico que está en el centro. Otra técnica es usar un ITES, pero son ITES doble. En uno, yo no lo encontré, pero más o menos se ve de esta forma. En uno vamos a encontrar el carbapenem solo, que sería este de aquí, y en este otro lado vamos a encontrar el carbapenem con EDTA o ácido dipicolínico. Entonces, obviamente, donde está el óvalo más grande, hay que ver lo que dice el inserto, cuánta diferencia de medida tiene que haber entre ambos óvalos para determinar que la bacteria tiene el gen clase B, Nueva Delhi, BIM, etc. ¿Alguien no entendió? Ya. Bueno, ahí está el... Entonces, se supone que cuando se junta el inhibidor con el carbapenem y se hace más grande el halo, quiere decir porque detecta esa que sí era carbapenemasa, ¿o no? Pero no es que el halo sea grande, Gabriela, sino que el halo se deforma. Ah, eso. ¿Te das cuenta que el halo como que se deforma hacia allá? Porque si esto no estuviera, lo más seguro es que acá estaría el crecimiento alrededor del disco. Si esto no estuviera, el crecimiento de la bacteria sería alrededor de todo el disco. Pero como este difuminó el EDTA, al juntarse con el carbapenem que difuminó para allá, esa mezcla permite que haya inhibición de crecimiento. ¿Por qué? Porque el EDTA destruye a la carbapenemasa.
Ah, ya. Andrés, estamos hablando, ya, mira, me voy a devolver por ti, porque si no, no vas a entender lo que estamos hablando. Así que yo voy a devolver un poquito para que el Andrés pueda entender lo que estamos comentando. Esto estamos viendo, Andrés. Sácale una foto, si puedes, con el celular, porque estamos viendo genes de resistencia. Ya, y vamos a detectar carbapenemasas, vamos a detectar gen OXA, vamos a detectar AMC, vamos a detectar B y otro gen de carbapenemasa. Ya, ok. Ya. ¿Qué detectamos en clase A? Ay, ahí está escrito, pucha. Me equivoqué. Ya, bueno, no importa. Ahí tenemos los genes que vamos a detectar ahora con otro inhibidor. Hacemos exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el centro, ahora en vez de poner EDTA o ácido dipicolínico, vamos a colocar ácido borónico. Y va a suceder exactamente lo mismo. Ahora es el ácido borónico el que me va a inhibir a esta KPC o a esta GES o a esta SME. Y me va a suceder lo mismo, deformación del halo de inhibición que se agranda hacia el lado que está el inhibidor. Ahí me está en esa línea amarillita, me está marcando cómo debería ser el halo de inhibición. Y miren lo deformado que está. Y eso me está indicando la presencia del gen. Puede ser ácido borónico o fenilborónico. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ver si están a cargo del laboratorio de bacterios, cuál es más barato, cuál es más económico, cuál dura más, ¿cierto? ¿Cuál les conviene? No significa que uno sea mejor que otro. Ambos van a hacer la misma función. Esta es otra pruebita que se llama prueba CARBA-NP. Y lo bueno de esta prueba es que no necesito hacer, ¿cómo se llama? Incubación de 24 horas. ¿Ya? Es súper rápido. Que me permite detectar carbapenemasas. ¿Qué carbapenemasas me detecta? Me detecta KPC, me detecta Nueva Delhi, que son las dos más prevalentes. Me detecta OXA, pero no, hay otros métodos que son mejores para detectar OXA. ¿Ya? ¿No? Dicen que no tiene mucha efectividad para el OXA, tiene poca sensibilidad. Pero me está detectando las dos principales, que son la KPC y la Nueva Delhi. Esas son las que más prevalecen, chiquillos, ¿ya? No se les olvide. KPC y Nueva Delhi son las que más aparecen. ¿Cómo funciona? Hay una hidrólisis del imipenem a través de un lisado que genera la bacteria. ¿Y qué se usa? Un indicador de pH, que en este caso es el rojo fenol. ¿Ya? Si el antibiótico no está lisado, se mantiene el rojo. Y si el antibiótico es lisado por la carbapenemasa que tiene la bacteria, va a cambiar a amarillo. ¿Y dónde se usa? Bueno, en enterobacterias, pseudomonas, cinetobacter. Por lo general, en estas bacterias hay que cambiarlas sin. Si es que se quieren usar los mismos antibióticos, por ejemplo, si se quiere seguir usando un carbapenem, lo que hay que hacer es aumentar la SIM. Bueno, ahí habría que ir al CLCI para ver qué es lo que se tiene que hacer, porque podríamos usar un ITES, por ejemplo, de imipenem o de ertapenem, o hay otros métodos que son los métodos de dilución, pero la verdad es que los métodos de dilución para buscar SIM son más para estudios. En un laboratorio clínico de bacterios, ¿cierto? Lo que más se usa son los IPs. Bueno, ahí está lo que se demora, ¿ya? Se dan cuenta que la diferencia es enorme. De 30 minutos a 2 horas. Obviamente, si la bacteria es muy patógena, lo más seguro es que se demore 30 minutos, ¿ya? Pero siempre nos aseguramos con un tiempo estandarizado, que sería de 2 horas. Y la especificidad es altísima. Súper buen método. Es barato también. Es económico, yo creo que es el que más se usa en los laboratorios.
¿Alguna duda con este método? Ya. Sí, profe, yo me perdí con la parte de del indicador de cómo vira y eso, que Ya. cuando queda rojo y cuando amarillo, no. Lo que pasa, Tamara, tú compras el kit. A ver, acá lo vamos a ver mejor. Ahí está. Tú compras el kit. Me parece que los Eppendorf traen en su interior el carbapenem. Y seguramente tienes que seguir la indicación del fabricante, cuánta cantidad de bacteria hay que echar, en qué tienes que diluirla, quizá en suero fisiológico, ¿ya? Y después que haces eso, por ejemplo, tú quieres saber si una pseudomonas es carbapenem, o sea, es carbapenemasa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Seguramente tienes que hacer un preparado de esta pseudomona, entonces echas supongamos que el fabricante dice, echa una colonia en el Eppendorf y luego echa 100 microlitros de suero fisiológico y déjala incubando 2 horas. Como el preparado del Eppendorf trae rojo fenol, si esta pseudomona tiene la carbapenemasa, lo que va a suceder es que el carbapenem que está dentro del Eppendorf se va a destruir. Al destruirse el carbapenem que está en el Eppendorf, va a haber un cambio de color. Y el cambio de color va a ser a amarillo. Entonces, si esta pseudomona que tiene la carbapenemasa destruye el carbapenem que está en el Eppendorf, va a virar a amarillo. Entonces tú vas a decir, sí, es positiva para carbapenemasa. ¿Para cuál carbapenemasa? Lo más probable es que sea una KPC o una nueva DELI. Si esta pseudomona después de las 2 horas se mantiene rojo, significa que no tiene carbapenemasa y no destruyó el carbapenem que está en el Eppendorf. Entonces tú dices, esta pseudomona no tiene carbapenemasa, ni nueva DELI, ni KPC. ¿Ahora sí? Ay, profe, sí, gracias. Ya, lo que sí es súper importante. Imagínense si este carba NP les da negativo, o sea, da rojo, pero en el antibiograma sigue dando resistente a los carbapenem. ¿Por qué podría ser? ¿Podría ser por una oxa? Recuerda que no sé cómo será la sensibilidad para OXA. Ah, tú dices que tiene otro gen, que no se detecta con el carba NP. Claro. Ya, podría ser. ¿Podría ser por la concentración que se usa? ¿Cómo, Gaby? Que en una prueba esté más concentrada la bacteria que en la otra y por eso en una puede deslizar el antibiótico, pero en la otra no. Pero no puedes pensar que hiciste mal la técnica. Ah, ya. Lo menos que puedes pensar es que hayas hecho mal la técnica. Eso déjalo para el final. Cuando ya no te coincidan los resultados. Podría ser que fuese otro gen, por ejemplo, un gen OXA, pero podría ser otra causa. ¿Qué dijimos al comienzo con respecto a la resistencia? Las resistencias son solamente por enzimáticos. O sea, para que la bacteria sea resistente tiene que existir una enzima que destruya el antibiótico. Porque eso estamos detectando ahora. Es un gen que tiene la capacidad de generar una enzima que destruye el antibiótico.
Ya, pero ¿cómo, pues, Andrea? A ver. ¿Qué dijimos al principio? Ahí sí, pues, ya. Claro, Yane, pero ¿qué resistencia adquirida? Ahí la Romy dijo bomba de flujo. Ese sería, por ejemplo, otra causa. Recuerden que la resistencia a los antibióticos no solamente puede ser enzimática, no solamente es porque la bacteria tiene una enzima que destruye el antibiótico. Claro, cambios de sitio activo, ¿cierto? Cambio de sitio blanco, bombas de flujo, ¿ya? Una forma que quizás no entre, que cambie, por ejemplo, la permeabilidad, Andrés. Cuando tú dijiste que el antibiótico no llega a la bacteria, podría ser que ella cambie su permeabilidad en la membrana. Recuerden que no solamente las resistencias son enzimáticas, ya, existen otros tipos de resistencia. Ya, sigamos. Este es otro método rápido, conocido como Blue Karma. La diferencia es que usa otro indicador de pH, que es el azul de bromotimol, y además usa sulfato de zinc. Bueno, la técnica dice 2 Eppendorf, cada uno con 100 microlitros de solución de azul bromotimol, pero el segundo dice tiene 3 miligramos de imipenem por ml, o sea, hay uno que es el control. Usamos 2 Eppendorf, lo vamos a mostrar. Ya, usamos 2 Eppendorf, ¿cierto? Uno es el control y el otro es donde yo voy a observar la reacción. Usar cepas de control positivo y negativo, ojalá ATCC, eso es súper importante. Cuando hablamos de cepas ATCC, son cepas que están inscritas. Cuando, por ejemplo, uno quiere hacer estudios de control de calidad o estudios de investigación, siempre tiene que usar cepas ATCC, porque son cepas que están estandarizadas. Y yo estoy segura que me va a dar, por ejemplo, esta reacción bioquímica y esta reacción bioquímica. ¿Ya? Así que es súper importante que siempre se usen ese tipo de cepas. A cada tubo agregar colonias de la placa, que no sea McConkey ni agar sangre. Ya, aquí se complica un poco el asunto, pero uno en la práctica, yo recuerdo cuando en alguna oportunidad trabajé en el hospital, siempre los colegas sembraban los patógenos en Miller-Hinton, pero los sembraban como en un 1/8 de placa, incluso en un 16avo de placa. O sea, la placa la dividían en 16 y el patógeno lo sembraban como en una línea. Solamente para hacer estas pruebitas donde necesita que la colonia no tenga color propio o no tenga reacción propia. Por ejemplo, en la sangre, ¿se acuerdan que reacciona la peroxidasa? En el caso del agar McConkey, reacciona porque tiene color propio, ¿cierto? Y si le hago oxidasa, puede que me dé un falso positivo. Entonces, siempre sembraban en un agar Miller-Hinton todos los patógenos, ¿ya? En un 16avo de placa. Era una línea nomás del patógeno para hacer estas pruebas donde necesitan que la colonia no tenga color propio, por ejemplo. También se incuban 2 horas, entonces podríamos decir que también es una técnica bastante rápida. Yo sé que muchos hospitales lo usan. Y la reacción se ve de este color cuando es positiva. ¿Ya? Cambia a amarillo. También se detecta el KPC y el Nueva Delhi, que son los más prevalentes. Ya, este es un poquito más complicado. Esta técnica se conoce como rosco. Y lo que me permite es detectar varios genes a la vez. A ver, ¿me podrían decir qué genes se están detectando o no? Miren, este disco, a ver, no veo bien. Dice, este es meropenem con ácido borónico. Este es meropenem con cloxa. Este es meropenem solo. Y este es meropenem con ácido dipicolínico. El que tiene el ácido dipicolínico podría ser para el Nueva Delhi, IMP y BIM.
¿Ya? El que tiene ácido borónico, las KPC, las GES, IMI y no me acuerdo cuál otro más. El Serratia. SM. Es- Sí. ¿Y este? Vean la foto. ¿Para qué me servirá esa mezcla? Vamos de nuevo al fluxograma. Ah, no lo puse. Acá está, pues. Lo puse mal. Este va aquí. Así que lo arreglan. Este tiene que... Entonces, clase D no sería sin inhibidores. Profe, ¿cómo dijo de nuevo? Que no vi lo que indicó. Aquí me confundí. Este, para poder determinar que tiene un gen OXA, se utiliza la cloxacilina mezclada, que sería la que está aquí. Ahí. OXA, cloxa. Para poder determinar la presencia del gen OXA, tengo que usar el carbapenem con cloxacilina, que es el que está aquí. Y más que la cloxa como que inhiba o no, se usa como antibiótico propiamente tal. No es que sirva de inhibidor, sino que en este caso es la cloxa la que está haciendo el efecto, o sea, la que está haciendo de antibiótico. Y a la larga, bueno, acá yo no puse las medidas. Habría que ver cuáles son las medidas o puntos de corte que me digan o que me interpreten y poder determinar si la bacteria tiene o no el gen. Supongamos. Ya, este es como mi control, el meropenem. Supongamos que el halo tiene que medir 15 milímetros para decir que la bacteria es sensible al meropenem. Y este halo mide 10. Ya, me está indicando que hay algo que la hace resistente a los carbapenem. Después, supongamos que el inserto dice que el disco mezclado con dipicolínico para determinar ese gen, ¿cuál gen era? Nueva Delhi. Ya, para determinar si la bacteria tiene el gen Nueva Delhi, la mezcla entre meropenem y dipicolínico, la inhibición tiene que ser de 15 milímetros. ¿Y aquí cuánto me está dando? 10. Entonces no tiene ese gen. En el caso de la mezcla de meropenem con cloxa, para determinar que la bacteria tiene el gen OXA, esta mezcla tiene que generar un halo de inhibición de 15 milímetros. ¿Y cuánto mide este? 10. ¿Tiene el gen OXA? No. Y para determinar un KPC, la mezcla tiene que generarme un halo de inhibición mayor a 15 milímetros, y este mide 20. Entonces me está indicando que hay un gen de tipo KPC.
¿Alguien no entendió? Chiquillos, pregunten ahora si no lo entienden, yo lo explico de nuevo. Ya, Andrea, a ver, vamos a ir de nuevo. Y que Andrés, quedaste colgado al principio. Vamos a hacerlo rápido. Tienes 4 clases de beta-lactamasa. Para poder determinar cada una de las beta-lactamasas, tú necesitas hacer algo in vitro. In vitro necesitas ciertos inhibidores, como por ejemplo, para determinar clase B, como decía la chiquilla, el Nueva Delhi, que es el más prevalente, tú necesitas EDTA o ácido dipicolínico. Como inhibidor. ¿Inhibidor de qué? De la carbapenemasa producida por Nueva Delhi. En el caso del clase D, tú necesitas un inhibidor, que en este caso que yo me equivoqué, que debería ser la cloxacilina. Ese es el inhibidor de la beta-lactamasa o de la carbapenemasa. Y en el caso de la clase A, que es la KPC, tú necesitas como inhibidor de la carbapenemasa KPC, ácido borónico. Este no lo vamos a ocupar porque, y este tampoco porque es para confundirse con las BLE. Vamos de nuevo a ver el rosco. El rosco tú lo compras hecho. Viene el disco con la mezcla. ¿Qué mezcla? Trae 4 discos que son para una bacteria patógena a la cual tú quieres detectarle los genes. Tienes el meropenem, en este caso el meropenem puede ser imipenem, puede ser ertapenem, que viene solo. Si este halo de inhibición mide menos de 10 y el fabricante de este rosco te dice que para que la bacteria sea sensible al meropenem tiene que medir 15, entonces si mide 10 significa que la bacteria sí es resistente al meropenem y quizás tenga una carbapenemasa. ¿Cómo vamos a ver si tiene una carbapenemasa? Colocando los otros discos, que son las mezclas. Acá tenemos meropenem con ácido dipicolínico para detectar el gen Nueva Delhi, ¿o no? ¿Estoy bien o no? Ya. Mezcla de meropenem con dipicolínico para detectar el Nueva Delhi. Mezcla de meropenem con cloxa para detectar el gen OXA. Y mezcla de meropenem con borónico para detectar KPC. Todos los halos de inhibición tienen que medir más de 15, pero es lo que yo creo, es para que demos el ejemplo. Siempre tú tienes que leer el inserto. Vamos a suponer que todos los halos de inhibición, para que la bacteria, decir que la bacteria no tiene carbapenemasa, tienen que medir más de 15. Entonces, tenemos acá la mezcla de meropenem con dipicolínico. Mide menos de 15, entonces no tiene la Nueva Delhi. Meropenem con cloxa, mide menos de 15, entonces no tiene el gen OXA. Pero en este caso, el meropenem con borónico, el halo mide más de 15. Entonces quiere decir que la bacteria necesita al inhibidor para destruir el carbapenem, para destruir la carbapenemasa, y así el antibiótico pueda actuar sobre la bacteria. Y de esa forma me genera el halo más grande. Esto me está indicando que el ácido borónico está destruyendo una KPC, está destruyendo una carbapenemasa generada por el gen KPC. Y es por eso que el meropenem puede inhibir a la bacteria generando este gran halo de inhibición. ¿Alguien no entendió?
Ya, André, gracias. Igual va a quedar grabadito, así que luego lo escuchas de nuevo. ¿Qué tenemos aquí? Hoy se ve como mal, pero... ¿qué detección tenemos ahí? Por esa colita, ¿no eran los ble? ¿Ya? ¿Segura? No, Tienen que estar seguros. Claro que es blepo. Ya. ¿Qué tenemos en el centro? Profe, yo no veo bien los discos. No, no, pero no importa que no los vean. Ustedes tienen que saber qué deben colocar en el centro. Si yo tampoco veo. Pero ¿qué debería haber en el centro? Ya, primero, para determinar ble, ¿qué necesito? un beta-lactámico y un beta-lactámico con su inhibidor. Ya, esa sería la prueba de, ¿cómo se llamaba? De doble disco, creo que se llama. En donde tú tienes el beta-lactámico o una cefalosporina, lo que más se usa son cefalosporinas de tercera, ceftazidima, por ejemplo, y además tienes un disco con ceftazidima clavulánico. ¿Ya? Esa es la prueba, creo que se llama del doble disco. Esta prueba es la de la colita de pez. ¿Qué debería haber en el centro? ¿Podría haber un ácido clavulánico? Ya, un ácido clavulánico. Siempre se pone como amoxicilina clavulánico. Sí. No sé por qué. La amoxicilina ya no sirve para nada en realidad. Ya, ¿y qué sería este de aquí o este de aquí, estos cuatro? ¿Qué deberían ser? Lo mismo, pero sin el inhibidor. Se podría hacer amoxicilina. Claro, pero de nuevo estoy hablando del doble disco. Olvídate del doble disco, estamos hablando de la colita de pez. Siempre en el centro vas a tener el inhibidor, que va a ser, puede ser clavulánico, surfactam, tazobactam, avibactam, etc. Pero siempre se pone la mezcla porque es lo que hay en el laboratorio. Pero lo que yo quiero usar ahí es el inhibidor. Para que yo pueda ver esto, aquí tengo que tener el inhibidor. ¿Y aquí qué tengo que tener? Puede ser ceftazidima, Ya, ceftazidima aquí. Aquí. cefotaxime, Aquí. Cefepime. Ya. ¿Y acá? Vamos, ¿qué debería poner acá? Tenemos ceftriaxona. cefoxitina, ¿Cuál? no, cefoxitin, Cefoxitina es del grupo de las de segunda, ¿ya? Y no se usa para bacilo. Podríamos poner, mira, tenemos cualquiera de tercera, que sería cefotaxime, ceftriaxona, ceftazidima, y la Gabriela dijo el cefepime, que es de cuarta. Incluso en el CLSI ya sale el de quinta, que es la ceftarolina, y el ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Cefatotán, cefotetán, algo así. ¿Ya? Incluso ya hay mezclas, bueno, no en Chile, pero en Estados Unidos tiene que haber, hay ceftarolina con tazobactam. O sea, es una cefalosporina de quinta con un inhibidor. Esperemos que a Chile no lleguen a usarlo. Entonces, esta prueba, recuerden, esta prueba, en el centro debería ir el inhibidor,
y en los extremos, ¿cierto? Cefalosporinas principalmente de tercera o de cuarta. Entonces, se forma esta deformación, que es la zona donde se une el inhibidor con el carbapenem. ¿Qué genera ahí? El inhibidor destruye a la beta-lactamasa y hace que el antibiótico actúe, destruyendo a la bacteria, generando esa zona extraña como de deformación. La tenemos aquí y la tenemos aquí. Aquí un poquito. Aquí nada. ¿Por qué nada? Porque quizás es otra técnica que tiene la bacteria de resistencia. No es una beta-lactamasa. Quizás no es una cefalosporina tampoco. Quizás es un carbapenem. No sé. ¿Ya? Pero si yo quiero detectar BLE, tengo que buscar esto. ¿Ya? Esas son las fantasmas que se llaman. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Alguien no entendió? Ya. Esto, por ejemplo, y quizás después la práctica les va a ayudar mucho, forma de determinar en un antibiograma, que puede ser, por ejemplo, BLE-AC, la aparición de este crecimiento dentro del halo de inhibición, donde me está indicando que hay bacterias que han mutado. Es la misma bacteria que está aquí, en tapiz, pero que creció dentro del halo. ¿Ya? Y eso dicen que es como, le llaman como datos del profesional, algo así. Que antes de hacer la prueba AMC, el profesional ve esto, el tecnólogo ve esto adentro. Entonces dice, pucha, capaz que sea un AMC. Y hace la prueba AMC y le da el famoso halo truncado. ¿Qué tenemos ahí? A ver. O bien el título. O bien el título. Este es un rosco. Con la información que tiene en el fluxograma y con lo que corregimos de la cloxa, ¿qué estamos detectando? Profe, pero ¿cuál disco es cuál? Ya, a ver. ¿Cuál disco será este? Dice CTX30. Ah, ya que no veía. El solito, el cefotaxim. 30 microgramos de cefotaxime. ¿Y este cuál será? Ahí está. Cefotaxima con clavulánico, clavulanato, clavulánico. Después está el CTX-CX, que sería este de aquí, que es cefotaxime más cloxacilina, y este es cefotaxime con clavulánico y cloxacilina. Ahí podría ser el gen OXA. En donde está con cloxacilina. Por este. Sí. O sea, ya ¿qué estoy descartando aquí? ¿Qué estoy descartando acá? Que sería cefotaxima más clavulánico. ¿Qué descarto aquí?
El BLE. El gen BLE, ¿cierto? Y aquí obviamente estoy descartando que el antibiótico solo no sirve para nada. Hay un halo grande en la mezcla de cefotaxima con cloxa, y también hay un halo grande en cefotaxima clavulánico oxa. A ver, vamos a ir al fluxograma. Aquí uso cloxa, pero no inhibidores. No uso clavulánico, no uso borónico, ni EDTA, ni dipicolínico, pero uso oxa. Aquí, yo creo que acá me faltó poner, se inhibe con cloxa y con clavulánico. Aquí. Entonces ahí sí me da. Profe, pero la cloxacilina no había dicho que había que cambiarla a la clase D. Claro, a este. Pero cuando hablo de sin inhibidores me estoy refiriendo que no se usa ni clavulánico, ni dipicolínico, ni EDTA, ni borónico. Ah, ya. Pero sí cloxa. Aquí cloxa e inhibidores. Sulbactam, tazobactam, clavulánico. Y el que está aquí. Entonces, ¿qué genes tiene? Genoxa tendría, ¿no? Sí. ¿Y qué otro gen? El BLEAM-C. Oh, sí. Esas. Ahora, chiquillos, se usa otra clasificación de las resistencias, pues se está usando igual que las de TB, MDR, XDR. Roby, ¿tú estuviste en el curso? ¿Lo alcanzaste a escuchar o no? MDR era resistente a tres distintas. Sí, igual no me acuerdo, lo tengo anotado por ahí, pero también se estaba cambiando el término de sensible a sensible dosis dependiente. Sí, es que eso lo introdujo el CRSI el año 2018, si no me equivoco. Incluso Sí. puse en la cátedra. Y se está usando porque hay que cambiar la SIM dependiendo de las bacterias. Para Neisseria, por ejemplo, se está cambiando ese término, porque si bien no se estaban reportando casos de Neisseria resistentes, se estaban reportando casos de que se estaban acercando mucho al punto de corte. Y ahí, por ejemplo, se hablaba del sensible dosis dependiente. Eso puede ser por la zona anatómica, porque hay mala absorción quizá. Principalmente si es la Neisseria meningitidis. ¿Cuál Neisseria, Romy? La gonorrea. La gonorrea, sí. Ya, no vi esa clase, ya tengo que verla. Ya, era MDR, era a 3 familias distintas. Después estaba el XDR. No lo recuerdo. Que era resistente a un agente de todas las categorías. Yo igual estoy dando el curso. Ya, puta madre. Sí, ese. El MDR cuando es no susceptible a al menos un agente en 3 o más categorías. Y el XDR cuando es no susceptible en al menos uno, pero en todas las categorías de antibióticos. Ya. ¿Y el otro? Y después el PDR, que sería el pan drogo resistente, ahí estás
que no es susceptible a todos los agentes y en todas las categorías de antibióticos. Ya. ¿Copió el resto? O anótalo en el chat. Ya, bien. No susceptible al menos a un agente en 3 o más categorías. No susceptible al menos a un agente en todas las categorías. Ya, ahí sí. O sea, sería resistente al menos a un agente en 3 familias. XDR resistente al menos a un agente en todas las categorías, o sea, en todas las familias. En aminoglicósido, en el caso de una pseudomona, aminoglicósido, quinolona, carbapenem, cefalosporina, penicilinas antipseudomónicas. Y PDR, bueno, el PDR que es resistente a todo nomás. Bueno, en el caso de PDR habría que cambiar la SIM. Pero a veces la SIM por ITES no es como muy confiable. Entonces ahí hay que aplicar otros métodos de búsqueda de SIM, que es los métodos de dilución. Dilución, es súper raro el término porque es dilución en agar. Entonces cuando habla uno de dilución, uno se imagina líquido, pero se hacen en agar, dilución en agar Miller-Gin. Cuando estudiemos el CLCI, creo que podríamos hacerlo la otra semana, vamos a ojearlo, lo vamos a ojear y vamos a ver hoja por hoja para que vean cómo se interpreta y cómo se ve, cómo se lee, etc. Ya. Aquí como que repetimos las mismas técnicas. Colocamos el disco de Cloxa en el centro, colocamos el disco de borónico en el centro. Acá tenemos la típica técnica de Blé con doble disco. Acá tenemos CAS, ceftacidima y quizás ceftacidima clavulánico, cefotaxima y cefotaxima clavulánico. ¿Cuánta diferencia en milímetros tenía que haber para determinar que era un Blé positivo? 5 milímetros. Mayor a 5 milímetros, ¿cierto? Mayor a 5 milímetros. Mayor a 5 milímetros. Si la diferencia es mayor a 5 milímetros, yo digo es Blé positivo. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Se acuerdan el halo truncado? Halo truncado. Este es ceftacidima, cefepime, imipenem, o imipenem acá al centro mejor. Imipenem acá al centro, ceftacidima, cefepime. ¿Era AMC? Este es AMC. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se interpreta el AMC? Ahí tenemos otro. Inductor, inducido.
o inducible. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Se acuerdan o no? Porque tienen el mismo sitio blanco. ¿Ya? Entonces cuando se genera la resistencia con uno, después hacia el otro también va a ser resistente porque se va a unir al mismo sitio de acción. Ya. ¿Alguien tiene otro fundamento? Ya. ¿Cómo funciona esto? Se supone que el paciente nunca ha tenido contacto con este antibiótico. Entonces, si yo coloco estos dos antibióticos en un antibiograma común y los coloco separados o a más de 20 milímetros desde centro a centro, lo más seguro es que este halo truncado no se vea. Me va a salir circular. ¿Ya? ¿Por qué se empezó a hacer esto? ¿O por qué empezó a surgir esto? Porque al informar el antibiograma, posiblemente se decía, bueno, cefotaxima resistente, pero ceftazidima daba sensible. Entonces el médico empezó a usar ceftazidima en el tratamiento y el paciente no mostraba mejoría. Entonces se determinó que había una resistencia inducida hacia ese antibiótico sin haber estado en contacto la bacteria anteriormente con ese antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este antibiótico que está acá, que se llama como inductor, como dijo Gabriela, ¿cierto? Es un beta-lactámico y va a destruir o va a tener un sitio blanco que sería en la PVP. ¿Ya? Cuando este antibiótico, bueno, antes de que fuese resistente, se unía al PVP e impedía la formación de la pared, se generaban residuos de pared. El ácido gamma, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre de estos residuos. No lo recuerdo. Pero estos residuos, ¿qué es lo que hacen? Cuando este antibiótico, antes de que fuese resistente la bacteria, este antibiótico lo que hacía en la bacteria era impedir la formación de la pared y se generaban estos metabolitos. Y estos metabolitos que estaban ahí dentro de la bacteria activan el gen BLE-AMC que tiene la bacteria. Y al activarlo, si yo coloco en un antibiograma estos dos antibióticos, el inductor y el inducible, los coloco a 20 milímetros desde centro a centro, me va a generar esto. Y ahí yo digo, a la bacteria se le indujo, ¿cierto?, que el gen BLE-AMC se mostrara. ¿Y esto cómo lo demuestro? De esta forma, generando este halo truncado hacia el antibiótico inductor. ¿Alguien no entendió? Yo, profe, de nuevo. Ya, déjame buscar primero el nombre de los metabolitos porque no me acuerdo. O sea, alguien me ayuda, son metabolitos del péptido glicán.
Ya, era el N-acetilmurámico y en el N-acetilglucosamina. Ahí está. Esos eran los residuos que se formaban, o son son necesarios para fabricar pared. Y obviamente cuando la pared es destruida o se impide, ¿cierto?, que se forme, estos dos metabolitos van a quedar sueltos. Entonces, de nuevo, tengo cefotaxima y quiero eliminar una Escherichia coli. ¿Ya? Cuando la cefotaxima era capaz de eliminar la Escherichia coli o matarla, ¿cierto? ¿Cómo lo hacía? Impidiendo la formación del peptidoglicán, a pesar de que es poco el peptidoglicán que tiene la Escherichia coli, pero igual es necesario para su, qué sé yo, protección, etc. Entonces, lo que hace la cefotaxima, ahí dice cefoxitina, ¿no? No puede ser cefoxitina, tiene que ser una cefalosporina de tercera. ¿Qué es lo que hace esta cefalosporina de tercera? Impide la formación del peptidoglicán. Y al impedir la formación del peptidoglicán, los precursores o metabolitos quedan libres. Y estos precursores, al quedar libres, activan el gen, si es que la bacteria lo tiene, activa el gen que está inactivo, el gen AMC, lo activa. Y al activarlo, hace que ahora ceftazidima también sea resistente, perdón, ceftazidima tampoco pueda destruir a la bacteria, pero esa destrucción no va a suceder in vivo. ¿Cómo lo veo in vitro? Lo veo de esta forma. Que se trunca el halo de inhibición hacia el antibiótico inductor. Este antibiótico inductor, ¿qué es lo que hace? Activa en la bacteria el gen AMC. ¿Cómo? Al impedir la formación de la pared celular, van a estar los metabolitos precursores sueltos en la bacteria, y esos metabolitos precursores son los que activan el gen AMC. Al activar el gen AMC, la bacteria ahora va a ser resistente también a esta otra cefalosporina de tercera. Por lo general, esta prueba se hace, el inductor es el imipenem sobre alguna cefalosporina de tercera. Ya se me olvidó el nombre, espérate. Se llama N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. El NAM y el NAG. Vamos a anotar. N-acetilmurámico y el NAG. N-acetilglucosamina. Ya, ahí está. Tamara, ¿ahora sí? Sí, profe. Ya, sigamos. Miren, acá tenemos una Enterobacter proacae, que es una enterobacteria, es prima de la Klebsiella. Él está como siempre bien calladita, pero igual a veces ahí generan BLE o AMC o carbapenemasa. Estos son dos aislamientos de la misma bacteria en el mismo paciente, en un periodo, pues quizás no sé de cuánto tiempo, pero es en la misma hospitalización. Quizás cuando ingresó con la infección y ya cuando va saliendo de la infección. Y miren la diferencia. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué diferencia hay entre este y este? A ver, ¿qué tenemos aquí? Ampicilina. Yo no sé para qué le ponen ampicilina si es para la risa. Miren. Esto ya no deberían usarse. Cefotaxima, cefepime, ceftazidima, imipenem.
Los antibióticos en el antibiograma se colocan de tal forma para que incluso podamos leer las pruebas. Ahí, si se dan cuenta, la disposición me permite ver ble. Aquí yo hubiese puesto un clavulánico, quizá un poquito más cerca de alguno de estos dos, para poder hacer ble también. Ya. ¿Quién me lo lee? ¿Quién lo interpreta? Profe, se hizo resistente a las cefalosporinas de tercera generación, pero no a la adecuada. Ya. Pero, ¿qué ven en el primer antibiograma? ¿Habría un AMC o no? Porque está el halo truncado ahí. Claro, miren ahí. Bien, Tamara. Sí. Es engañosa. Uno piensa que es sensible. Pero miren ahí. ¿Y qué pasó aquí? Sigue siendo AMC. Sigue siendo una beta-lactamasa, AMC. ¿Qué opinan, chiquillos? ¿Qué pasa si le muestran eso en el internado? ¿Qué contestan? ¿Qué responden? ¿Qué hacen? Profe, ¿puede ser que generó otro tipo de resistencia? Ya, a ver. Pero ¿cómo se desmaya? Usted es la profesional. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué creen? La Yana dice otra resistencia. Yo no sé lo que pasó, yo lo puse ahí porque lo encontré interesante. Pero podemos determinar qué sucedió. Tal vez ahora tiene una bomba de flujo que saca totalmente el antibiótico. ¿Cierto? Podría ser, ¿o no? O cambió su sitio activo, su sitio blanco. O sea, sigue siendo resistente a esos mismos antibióticos, pero cambió el método. Como dijo la Tamara, aquí en el primer disco me está indicando que hay una resistencia hacia las, ¿cómo se? Hay una BLE-AMC. Dos halos truncados, ceftriaxona y ceftazidime. El cefepime súper bien. ¿Ya? Ahí seguramente el médico va a usar cefepime o imipenem. Pero en un segundo antibiograma, que seguramente es de control, el halo de inhibición del cefepime se achicó, yo creo que ya no está en el rango de sensibilidad, no generó AMC aquí, quizás tiene otro, quizás puede ser una blénoma, tendría que hacer la prueba con el clavulánico, pero aquí lo más seguro es que además de tener esto,
porque va a seguir teniendo el gen AMC, adquirió otro gen de resistencia. Como dicen ustedes, yo no tengo idea, puede ser una bomba de flujo, puede ser un cambio de sitio blanco. Pero bien, pues. ¿Se dan cuenta que sí puede? Sí, la cosa aquí es que hay que poner a trabajar el cerebro nomás. El conocimiento lo tienen, pero hay que aplicarlo. ¿Alguien no entendió? Ya. Regla de experto. Cefalosporina de tercera sensible. Posiblemente se haga resistente. Eso tienen que determinarlo dependiendo de la epidemiología del centro, del hospital. El epidemiólogo, que es un médico, siempre tiene estos registros. Por ejemplo, no sé, pseudomonas de pabellón. En enero del 2020 era sensible. En marzo se hizo resistente a tal, en abril a tal, ya en diciembre va a ser ¿cómo era? PDR. Lo más seguro. ¿Ya? Bueno, esto yo lo copié de un colega que trabaja, bueno, es el que está haciendo el curso de CARVA, de la Universidad de la Frontera, una charla que asistí, que él recomendaba esto, no informar cefalosporina de tercera y solo informar cefalosporinas de cuarta, dependiendo de la epidemiología del centro. Porque lo más seguro es que si el paciente, eso también depende mucho, chiquillos, de que si el paciente lleva mucho tiempo hospitalizado, si es paciente de tercera edad, si tiene, por ejemplo, esas infecciones recurrentes, tienen que ver todo eso, no es solamente llegar a informar, ¿ya? Tienen que ver todo eso, lo que está rodeando al antibiograma, todos los datos extra que tienen con respecto a esa bacteria y el antibiograma, ¿ya? Cefalosporina de tercera resistente, posiblemente sea BLE positiva, informar resistente a todos los betalactámicos, AMC inducida, informar solo cefalosporina de cuarta, que sería el cefepime, y colocar nota que posiblemente genera resistencia durante el tratamiento. Entonces, lo más recomendable es que se use solamente carbapenem. Pero eso lo van a ir aprendiendo con la práctica. ¿Y qué es lo que sucede en el laboratorio de bacterias donde vayan a estar ustedes? Yo, por ejemplo, hablando con el profe Samuel, me dice que hay, bueno, no sé, quizás en las charlas tengan la oportunidad de hablar con él, pregúntenle. ¿Cuál es la prevalencia de ciertas bacterias? ¿Y cómo se presentan? Y lo más probable es que les diga, ¿no? En medicina hay una coli de tal característica. En UCI hay una Cinetobacter de tal característica. Y esas bacterias van a quedar ahí. ¿Se entiende el BLE positivo, no? Qué bonito, sale un cuadrado. Perfecto. ¿Qué tenemos en el centro? Una amoxicilina clavulánico, pero solamente vamos a ocupar el clavulánico. Este puede ser cefpodoxime, que también es una cefalosporina de tercera. Ceftazidima, cefotaxime, y este pareciera que fuese una cefoperazona, que también es una cefalosporina de tercera. Y ahí tienen el BLE clarito. Resistente para afuera, ¿cierto? Resistente hacia afuera, pero hacia donde está el clavulánico, se forma esta deformación del halo. Yo creo que lo pusieron de cierta manera para que quedara un cuadrado. ¿Ya? Yo creo que está un poco juntos. Por eso no se alcanza a formar la colita de pez. Pero también está indicando resistencia y BLE positivo. Bueno, ahí tenemos el otro método, que es el del doble disco. O discos combinados. ¿Ya? Ceftazidima sola, ceftazidima con clavulánico. Están cambiados, ¿eh? Ahí está el ceftazidima clavulánico. Perdón, yo también me equivoqué. Ceftazidima sola,
Ceftazidima clavulánico. Cefotaxima y cefotaxima clavulánico. Diferencia entre disco solo y disco combinado mayor a 5 milímetros. Miren, y ahí se ven estos mutantes también. Esas colonias dentro del halo, que son pocas, que no alcanzan a formar el tapiz. Entonces me está indicando que hay mutantes. Ahí tenemos el típico, la típica formación de la colita de pez, donde se junta el clavulánico, que difunde, ¿cierto? El clavulánico, miren, en todo eso difundió el clavulánico. Incluso se ve como el circulito. Ahí en todo eso difundió el clavulánico. Y la difusión de, este es un astronam. Difusión del astronam hasta aquí. Entonces, donde se unen ambos, se forma la colita de pez. Astronam, parece, este es un ceftazidima. Este un cro, me parece que es una cefotaxim, no me acuerdo. Acá está. El cro. Ceftriaxona. Y cefepime acá. Ay, esto da susto. Que el cefepime necesite un inhibidor. Porque después de esto, ¿qué hay? Se supone que las de quinta, pero yo creo que en Chile no sé si se estarán usando. Por lo menos en hospitales públicos no. Incluso la ceftarolina, que es la cefalosporina de quinta, se usa más para cocáceas que para bacilos gram negativos. Es como la ceftarolina se usa después del linezolid. ¿Se acuerdan? Que después del Avanco, que era como el más potente antibiótico para las cocáceas, después venía el linezolid, y ahora que están presentando resistencia hacia el linezolid, se está usando la ceftarolina para las cocáceas gram positivas. Profe, ahí la cambió. Cámara, a ver, me retrocedo. Estaba abajo porque da así como, o sea, resistente y tiene esa como inhibición que no es continua, no sé, eso es raro. Recuerda, cuando tú colocas la bacteria, la siembras en tapiz con la tórula, ¿cierto? La bacteria está, tú no la ves, pero está ahí, se está desarrollando, ¿cierto? Colocas el disco, y al colocar el disco, el antibiótico comienza a difuminar. Todo esto tiene antibiótico, todo esto. Pero cuando el antibiótico está solo, la bacteria, como tiene la enzima destructora, la bacteria destruye el antibiótico y la bacteria va a crecer alrededor del antibiótico. Pero en esta zona es donde se junta el clavulánico. Mira, todo esto es difuminó el clavulánico. Y todo esto difuminó el antibiótico. Es como, acuérdate de las teorías de conjunto. ¿Te acuerdas o no en el colegio? Y se formaba entre los dos conjuntos. Supongamos que este es un conjunto y este es el otro conjunto. Entonces, donde los dos conjuntos unían, que era la unión que se llamaba en la teoría de conjunto, aquí es la famosa sinergia. Ah, ya. ¿Ya? Es donde están los dos, es donde está el clavulánico y el antibiótico. Uh-huh. Y ahí es donde no crece la bacteria. ¿Por qué? Porque el clavulánico inhibió a la beta-lactamasa de la bacteria y la pudo destruir el antibiótico. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué pueden ver? Cuando se habla de cepa salvaje, nos estamos refiriendo a cepas comunitarias. Como cepa sin cambio. Cepa sensible. Miren lo que decían ustedes. Ampicilina, Klebsiella. Klebsiella tiene resistencia intrínseca. El Enterobacter es primo de Klebsiella, así que parece que también presenta resistencia intrínseca. Miren, aquí hay una diferencia.
Este es amoxicilina clavulánico. ¿Qué me está indicando acá? A diferencia de Klebsiella, Puede ser otro mecanismo porque con el inhibidor sigue estando resistente. es lo más seguro. Acá me está indicando que la Klebsiella tiene una BLE. Pero aquí, si con el inhibidor aún es resistente, significa que Enterobacter cloacae tiene otro sistema de resistencia. Esto puede pasar, como les decía recién, paciente que recién ingresa con la infección, paciente que ya lleva 2 semanas, 3 semanas, un mes de hospitalización. Miren, ahí generó el BLE. Ojo, que ella es resistente intrínseca contra la moxi. La mezcla es útil para la Klebsiella, pero ahí generó BLE. Ceftriaxona, clavulánico, la colita del pez. Este también generó. Resistente a cefepime. Bueno, este siempre fue resistente a cefepime. No sé si será resistencia intrínseca, no creo. Por lo menos ella sigue sensible al cefepime. Al imipenem también. No se ve BLE, o sea, no se ve AMC por ahí. No sé qué serán estos antibióticos. CTN. Esa es nitrofurantoína, piperacilina, piperacilina tazobactam. Ya, entreténganse ustedes ahí, a ver. ¿Qué tenemos en la primera placa? Ese sería un BLE ¿Ya? ¿Por qué? porque hace sinergia con el amoxiclavulánico, ¿Quiénes hacen sinergia? el ceftazidime y el ceftriaxona. Acá, ¿cierto? Son céfalos de tercera. Ahí. Ahí también hay sinergia. O deformación del halo. Está mal dicho sinergia, ¿eh? Porque la verdad no es una sinergia. Acá lo que está sucediendo es que el clavulánico destruye. En realidad no es que destruya, sino que confunde a la beta-lactamasa. La beta-lactamasa de la bacteria, en vez de irse a la cefalosporina, se va al clavulánico. Y se unen en forma irreversible. Entonces, al unirse en forma irreversible el clavulánico con la beta-lactamasa, el antibiótico puede actuar libremente sobre la bacteria y la destruye. ¿Qué tenemos aquí? También un BLE, pero por método de doble disco. Doble disco, ¿cierto? El mismo ejemplo. Ceftazidima, cefotaxime. Igual este disco, este halo está como chico, ¿ah? ¿O no? Tendríamos que buscar la tabla que dice cuánta es la medida de la mezcla para ver si es resistente o sensible. Hay una diferencia de 5 milímetros, acá hay 6 milímetros. Recuerden que la medida del disco, perdón, es de 6 milímetros, y aquí yo creo que hay más de 6, quizás más de 10, un poquito. O está en la quemada. Aquí ya se nota un poquito más. Y este está súper claro también.
Igual un ble, pero por el e-test. ¿Cierto? Mitad para arriba, ceftriaxona sola, mitad para abajo, ceftriaxona con clavulánico. Lo mismo. Seguir la indicación del inserto, pero aquí ya me está formando el óvalo. Aquí no tengo óvalo, ya me está diciendo que es una ble. Lo que tengo que determinar es que si esta SIM que me está midiendo acá es útil para usarla in vivo. ¿Ya? Así que ojo con eso también. A pesar de que me está indicando que es ble positivo, no quiere decir que la mezcla tenga que usarla el médico. Acá tengo que determinar si esta SIM sirve realmente o es un punto de corte útil para usarlo in vivo. Ya, lo dejamos hasta acá. Y nos queda pendiente porque aquí es como nos podemos explayar harto. Nos quedan 6 días. Y la otra semana vamos a ver el CLCI. Lo vamos a revisar. Vamos a ir hoja por hoja, traduciendo y viendo cómo se interpreta, cómo se usa, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya, chiquillos, les estoy avisando la otra semana, ya depende de mis reuniones, pero yo creo que esta ahorita está súper bien. Ya, que tengan buen fin de semana. Chao.